Imagina esto. Vas por una carretera perdida del norte de México, de noche. El GPS marca un punto exacto. Y justo ahí te dicen que la radio se apaga. No baja un poco, no se corta, no. Se apaga como si alguien hubiera bajado un interruptor. Y lo peor no es el silencio, es lo que viene después. Porque si el teléfono también falla, y la brújula se vuelve rara, tu cabeza hace lo mismo que hace siempre. Empieza a inventar. Y en un lugar así, una idea se vuelve peligrosa rápido. Hoy abrimos el archivo de la zona del silencio, pero con una regla que casi nadie respeta. Lo verificable es verificable, y lo demás es teoría. Sin humo, sin aliens, sin venderte miedo barato. Quédate conmigo hasta el final, porque hay un detalle real, documentado, que alimentó este mito como gasolina. Y cuando lo entiendas, vas a ver que lo más extraño de esta historia no está en el desierto. Está en cómo lo contamos. Para ubicarlo bien, Zona del Silencio se asocia con el norte de México. Se menciona dentro de la reserva de la biosfera de Mapimí, en la región del Bolsón de Mapimí, dentro del desierto de Chihuahua. Eso no es un escenario de película, es geografía real. Y aquí va un punto sólido. Esa reserva existe, está reconocida como área natural protegida, y no es un invento de Internet. O sea, el lugar es real. Lo que cambia es lo que la gente cree que pasa ahí. La fama no nació por turismo, nació por una mezcla explosiva. Desierto remoto, historias repetidas, y un evento real que le dio combustible al mito. Y cuando juntas militar, guerra fría y zona aislada, la imaginación humana se vuelve una máquina. Porque en 1970 ocurrió algo muy concreto. Un misil de prueba tipo Athena fue lanzado desde Green River, en Utah, con un objetivo en White Sands Missile Range, y terminó desviándose hacia México. Eso es un hecho, y por eso la historia pega tan fuerte. Ahora, ojo con la trampa mental. Que un misil caiga en un desierto no prueba nada paranormal. Prueba un accidente, y después prueba otra cosa más peligrosa. ¿Cómo nace una narrativa cuando falta información? Y esa narrativa fue perfecta. Un objeto militar fuera de control, cayendo lejos del objetivo, en un territorio remoto. Suena a secreto. Suena a algo que escondieron. Y el mito, cuando huele secreto, crece. Entonces, ¿qué dice la leyenda? Dice que las ondas de radio se apagan, que las brújulas se vuelven locas. Dice que hay luces extrañas y que el lugar se traga las señales como si fuera un agujero. Y esa historia se repite tanto que mucha gente ya no la cuenta como dicen que, la cuenta como es así. Ese es el punto exacto donde el misterio deja de ser historia y se vuelve certeza sin pruebas. Ahora sí, vamos a lo verificable. Y esto es importante, porque aquí es donde se cae la mitad del show. Un desierto enorme y aislado, por definición, tiene problemas normales de señal. La señal no es magia. Depende de infraestructura, repetidores, línea de vista, potencia y del equipo exacto que uses. En un lugar remoto, lo normal es que algo falle, o sea intermitente, o cambie por kilómetros sin que te des cuenta. Además, hay un factor que casi nadie admite: el efecto psicológico. Si entras esperando silencio, cualquier corte se vuelve confirmación. Y si te contaron el mito antes, tu cerebro empieza a buscar pruebas, incluso donde no las hay. Y hay otra confusión clásica. Mucha gente imagina toda la zona como un agujero gigante sin comunicación. Pero normalmente, los relatos hablan de puntos concretos, momentos concretos, experiencias personales, difíciles de repetir igual. Y si algo no se puede repetir con condiciones similares, no es evidencia fuerte, es una anécdota. Y las anécdotas son el alimento favorito del mito. Ahora, lo más jugoso del archivo. El desierto sí tiene historia real con meteoritos.
Eso sí se puede medir, documentar, analizar. Y ahí es donde el mito consigue una estética perfecta. Cielo abierto, objetos del espacio, y la sensación de estar lejos del mundo. Por ejemplo, en 1969 cayó el meteorito de Allende en el estado de Chihuahua. Es uno de los meteoritos más estudiados por su importancia científica. Eso no prueba silencio de radio, pero sí crea el ambiente ideal para que la gente conecte puntos que no están conectados. Piénsalo un segundo. Si te dicen aquí han caído cosas del cielo, y luego justo ese día se te corta la señal, ¿qué tan fácil sería creer que el lugar tiene algo? Muy fácil, porque el cerebro odia los vacíos y ama los relatos. Así nace el mito moderno, un hecho real, más una explicación incompleta, más repetición. Internet lo acelera como un motor. Una frase se copia, un blog la amplifica, un video lo dramatiza, y en 2 semanas la gente ya no dice se cree, dice es así. Pero si alguien afirma que la radio no funciona en esa zona, hay una pregunta correcta. ¿Con qué pruebas? ¿En qué frecuencias? ¿Con qué equipos? ¿En qué condiciones? ¿Y cuántas veces se pudo repetir el resultado? Porque una anécdota no es un experimento. Y cuando haces esas preguntas, la historia cambia. Se vuelve menos paranormal, pero mucho más interesante, porque empieza a mostrarte cómo funciona el rumor. La gente también menciona explicaciones realistas, pero hay que tratarlas con cuidado. Una de las más repetidas es la magnetita u otros minerales con propiedades magnéticas. Dicen que eso afectaría brújulas o equipos, pero la mayoría de relatos no aporta mediciones claras, ni un mecanismo comprobado para un apagón generalizado. Otra explicación es más simple y más probable. Terreno irregular, condiciones atmosféricas cambiantes y poca infraestructura. En un desierto así, una radio de corto alcance puede sentirse como si el mundo hubiera apagado un interruptor, cuando en realidad cambió la propagación, la cobertura o tu ubicación exacta. Y aquí viene una parte que me encanta, porque revela la psicología del misterio. La zona del silencio no es solo un lugar, es un concepto. Es un nombre que tu mente llena con imágenes, y cuando un nombre se vuelve famoso, aparece el turismo de misterio. Gente que va buscando algo raro, y termina reportando cosas raras, porque cuando buscas rareza, la encuentras. Luces en el horizonte, por ejemplo. En un desierto, luces lejanas pueden ser vehículos, reflejos o distorsiones por temperatura. También puede ser simplemente percepción humana en la noche, completando formas con poca información. Eso no mata el misterio. Lo vuelve mejor, porque te obliga a separar sensación de explicación. Y esa separación es el verdadero archivo. Ahora, si te digo que no hay nada extraño, te mentiría. Lo extraño existe, pero no donde la gente cree. Lo más extraño es cómo una zona natural real termina convertida en un triángulo paranormal del desierto. Solo por repetición y expectativas, y volvemos al corazón narrativo. El misil Athena de 1970. Un misil que se desvía, cae lejos del objetivo, en época de Guerra Fría, en un lugar aislado. Es una chispa perfecta. Te da sensación de secreto, de operación silenciosa, de algo oculto. Pero un accidente militar no es evidencia de anomalías sobrenaturales, es evidencia de un accidente militar. Y aún así, el mito lo transforma en un origen casi mágico. Entonces, si tú quisieras verificar este caso sin depender de historias, hay una forma simple de hacerlo. Primero, ubica el lugar por fuentes oficiales y por información de la reserva, para entender qué es en el mundo real. Segundo, define qué significa señal. AM, FM, VHF, teléfono, GPS. Cada una se comporta distinto. Tercero, si alguien promete silencio total, pide repetición. La ciencia ama lo repetible.
el mito ama lo irrepetible. Y si el resultado depende de solo a veces, ya sabes qué está pasando. Cuarto, revisa el origen de los relatos. Muchas versiones vuelven al misil de 1970, que sí está documentado, pero no prueba por sí mismo ninguna anomalía de comunicación. Quinto, separa lo espectacular de lo sólido, como los meteoritos, que sí tienen registros, fechas y análisis. Y con esto, el archivo cambia de forma. Ya no es el desierto donde el mundo se queda mudo. Es el lugar donde un nombre famoso convierte coincidencias en certeza. La zona del silencio existe como región del desierto y como parte de una reserva reconocida. Existe una historia real que alimentó el mito. El misil Athena de 1970, que se desvió hacia México. Y existe un contexto real de meteoritos en la región, como Allende, que le añade potencia a la imaginación colectiva. Lo que no existe, al menos con evidencia fuerte, es una prueba sólida de un apagón universal de señales como fenómeno anómalo constante. Y por eso este archivo vale tanto, porque te enseña algo incómodo. A veces el misterio no está en el lugar. Está en cómo contamos el lugar. Y ahora te dejo dos preguntas. Si un lugar se vuelve famoso por leyendas, ¿crees que eso ayuda a conservarlo? ¿O lo distorsiona? ¿Y en qué confías más? ¿En la experiencia de alguien? ¿O en la evidencia repetible? Si te gustan estos archivos, suscríbete y escribe en comentarios qué otro caso quieres que abramos.